Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con este ejercicio en el cual practicaremos varios métodos del equivalente de Thevenin. Entonces, nos pide que encontremos el equivalente de Thevenin en los extremos A y B, en este punto y en este. Lo que tenemos que encontrar será el voltaje asociado en Thevenin y la resistencia de Thevenin en esas terminales para tener este circuito equivalente. Aquí tendríamos VTH y aquí resistencia de Thevenin, RTH. Entonces, para comenzar este circuito vamos a utilizar lo que es el análisis. Podemos observar que en el circuito hay una fuente dependiente que depende del valor de este voltaje de estas resistencias en ohmios. Entonces, para comenzar vamos a ir encontrando lo que es el valor de este voltaje Vx. Entonces, nosotros solamente vamos a tomar este extremo del circuito, el cual nos va a ayudar para encontrar lo que es el voltaje de Vx, ya que depende de esta zona. Entonces, el circuito que tendríamos, que sería equivalente, para nosotros poder encontrar lo que es el voltaje, sería, escribimos de nuevo el circuito, tomamos que aquí esta fuente de corriente es de 30 microamperios y tenemos la resistencia en paralelo de 600 kiloohmios, seguido de que tenemos esta resistencia de 200 y 100 ohmios respectivamente. Aquí tenemos los 100 ohmios, kiloohmios, y aquí los 200 kiloohmios. Entonces, nosotros podemos hacer uso, vemos que esta fuente de 30 microamperios está en paralelo con la resistencia de 600 kiloohmios. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer uso es de transformación de fuentes, lo cual diría que el voltaje, la fuente de voltaje vendría siendo como 600 kiloohmios, todo esto multiplicado por 30 microamperios va a dar igual a 18 voltios. Entonces, nuestro circuito equivalente, esta quedaría en serie, esta resistencia quedaría en serie con la resistencia de 200 kiloohmios. Entonces, nuestro circuito equivalente vendría siendo de esta forma. Tendríamos como la fuente de voltaje que hemos encontrado, que es de 18 voltios. Como esta estaría en serie con esta de 200 kiloohmios, aquí tendríamos un valor total de 800 kiloohmios. Y tendríamos la resistencia de 100 kiloohmios. Tendríamos la resistencia de 100 kiloohmios. Y aquí tenemos lo que es el voltaje asociado Vx, tanto aquí como acá. Entonces, vemos que están en serie ambas resistencias. Entonces, para hallar Vx, lo que hacemos es divisores de voltaje. Entonces sería 18 voltios por 100 kiloohmios entre la suma de estas dos resistencias. Entonces tendríamos un total de 900 kiloohmios. Por lo que Vx vendría siendo 2 voltios. Seguido de ello, ya que tenemos el valor de Vx, ahora vamos a analizar esta parte del circuito para encontrar lo que es el voltaje de de este lugar y lo que es la corriente equivalente. Bueno, siguiendo con el circuito, vamos a analizar lo que es esta parte del circuito, ya que nosotros habíamos encontrado anteriormente de que Vx es igual a 2 voltios. Entonces, seguido a ello, podemos ver para encontrar lo que es, sustituimos el valor de 200 voltios, ya que es 100 por Vx y Vx tiene el valor de 2 voltios. Entonces, para encontrar el voltaje VCC, podemos notar que ambas, tanto esta resistencia y esta, están en paralelo, por lo cual el voltaje de estas resistencias va a ser igual a VCC. Entonces nosotros vamos a hallar la resistencia equivalente entre estas dos resistencias. Entonces tendríamos un circuito de esta forma. Tendríamos la fuente dependiente de voltaje
que tenía el valor de 200 voltios, y al hallar tendríamos la resistencia de 200 kiloohmios, y al hacer resistencia equivalente a estas dos, sería un valor de 50 kiloohmios. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros otra vez, aquí tendría el voltaje VCC. Entonces, lo que haremos nosotros de nuevo es que vamos a encontrar lo que es el voltaje VCC. Y podemos ver que te lo podemos hacer por divisores de voltaje, que sería 200 voltios por la resistencia de VCC, que sería 50 kiloohmios, entre la suma de ambas resistencias, que tendría 250 kiloohmios. Lo que haría un total de 40 voltios. Aquí ya tenemos lo que es, ya encontramos de una forma sencilla el voltaje de VCC. Ahora sigue encontrar lo que es la resistencia equivalente. VCC la podríamos llamar como VTH. Podría ser equivalente, ya que en estos extremos este sería el voltaje que llevaría. Entonces, vamos a encontrar lo que es la corriente equivalente de ahí. Bueno, siguiendo. Ahora para encontrar lo que es ICC o la intensidad que fluye por ese circuito ISS, lo que haríamos nosotros es hacer un corto en este extremo, en las dos terminales, que aquí correría una corriente ISS. También podemos notar que esta hace cortocircuito con esta corriente, al igual que con esta. Entonces, nuestro circuito equivalente, ya una vez que estas resistencias tendrían el valor de 0, tendríamos la fuente de voltaje de 200 voltios, y solamente la resistencia de 200 kiloohmios. Y por aquí, por todo ese circuito, fluiría una corriente ISS. Entonces, para hallar lo que es la corriente ISS sería nada más que los 200 voltios que tiene el circuito entre los 200 kiloohmios de la resistencia del circuito. Entonces tendríamos un valor de 0.01 amperios. Entonces, el valor de RTH sería igual a VCC entre ISS. Ahora vamos a proceder a calcular lo que es RTH. Y RTH sería 40 entre 0.01 amperios equivoltios. Entonces sería 40 kiloohmios. Entonces, como circuito equivalente tendríamos que, vamos a lo que es encerrar los voltajes equivalentes. Tendríamos en esta parte que VTH vendría siendo igual a 40 voltios y RTH sería 40 kiloohmios. Entonces, el valor del voltaje sería 40 voltios en este extremo y aquí serían 40 kiloohmios. Este vendría siendo el circuito equivalente de Thevenin para este circuito. Este tendríamos como resultado. Ahora vamos a proceder a ver en una forma distinta para encontrar también, ya que nosotros tenemos que una fuente dependiente que depende de un valor de la fuente de voltaje. Entonces, vamos a proceder por la segunda parte.